5. La medicina y el problema ético del hombre moderno. ¿A qué nos referimos al hablar de ética? La palabra ética proviene de una raíz que significa originariamente costumbre y con el tiempo se denominó ética a la ciencia que se ocupa de los ideales de la relación humana. Esta confusión entre costumbre e ideales persiste todavía en la mente de muchas personas. La mayoría de la gente de nuestro tiempo se imagina conscientemente a la ética en términos de un ideal, de normas éticas, cuando en realidad quiere decir que aquello que es la costumbre es también lo bueno. A la vez que conscientemente entendemos la norma ética como deber. Inconscientemente pensamos en verdad que lo justo y correcto es lo aceptado. Y como sabemos, lo aceptado es también la solución más cómoda, salvo desde el punto de vista de la propia conciencia moral. Algunas veces la ética se refiere solo a la conducta. Adquiere entonces el significado de un código, el cual dicta un cierto comportamiento deseable. Por otra parte, la ética también puede dividirse. Es posible hablar de ética médica, ética comercial o ética militar. En todos estos casos, uno se refiere en realidad a un código de conducta relacionado con una cierta situación o que es válido para tal situación. Naturalmente, esto es perfectamente correcto. Personalmente prefiero a la gente que tiene un código antes que a aquella que no lo tiene, y los códigos buenos son mejores que los malos. Pero si al hablar de ética deseamos referirnos al significado que tiene el término en la gran tradición filosófica o religiosa, entonces la ética no es un código de conducta válido en ciertos campos. En esta tradición, la ética se refiere a una orientación particular que se halla arraigada en el hombre y que por lo tanto no es válida para tal o cual persona o esta o aquella situación, sino para todos los seres humanos. Más aún, si los budistas están en lo cierto, es válido no solo para todos los seres humanos, sino para todo lo que está vivo. La conciencia es el órgano de esta actitud ética. Si hablamos de la ética en el sentido de la gran tradición filosófica y religiosa de Oriente y Occidente, entonces la ética no es un código, es cuestión de conciencia moral. Si aceptamos este punto de vista, entonces no hay tal ética médica. Existe únicamente una ética humana universal aplicada a situaciones humanas específicas. Por otra parte, si separamos la ética médica del problema universal de la ética, aparece entonces el riesgo de que la ética médica degenere en un código que esencialmente sirve la función de cuidar los intereses del gremio médico para protegerlos del paciente. Resultará oportuno en este momento decir algo más acerca de la conciencia moral. Es importante recordar una distinción que existe entre conciencia autoritaria y conciencia humanista. Al referirme a conciencia autoritaria, significo más o menos lo que Freud entendía por superyo, un término que en la actualidad es mucho más popular que el término conciencia. La conciencia autoritaria o superyo es originariamente el poder internalizado del padre, más tarde es el poder internalizado de la sociedad. En lugar de temer el castigo paterno, he internalizado las órdenes de mi padre para no verme en la situación de esperar la terrible experiencia. Oigo la voz de mi padre dentro de mí y no me arriesgo a ningún hecho desagradable. Estoy avisado de antemano, pues mi padre está en mí. Este concepto de la autoridad internalizada del padre y la sociedad es válido para lo que muchos llaman su conciencia moral. La explicación de Freud para el mecanismo psicológico es, según mi opinión, sumamente ingeniosa y muy verdadera. Sin embargo, surge el interrogante: ¿es eso todo o habrá otra conciencia moral que sea totalmente diferente? Ahora bien, al segundo tipo de conciencia, que no es la autoridad internalizada, lo denominé conciencia humanista, refiriéndome a la tradición humanista filosófica o religiosa. Esta conciencia es una voz interior que nos hace volver a nosotros. Por este nosotros se entiende el núcleo humano común a todos los hombres, es decir, ciertas características básicas del hombre que no pueden ser violadas o negadas sin serias consecuencias. Muchos hombres de ciencias actuales suponen que esto es un disparate, que no existe una cosa llamada la naturaleza del hombre. Piensan que todo depende del lugar donde uno vive. Al cazador de cabezas le agrada matar gente y reducirle la cabeza. Quien vive en Hollywood siente enorme gusto en ganar dinero y aparecer en los periódicos. Esos hombres de ciencia no creen que en la naturaleza humana haya algo que nos diga que una cosa debemos hacerla y otra no. Los psicoanalistas y psiquiatras deben estar en condición de ofrecer una información diferente. Pueden declarar que hay en verdad ciertos elementos básicos que son parte de la naturaleza humana y que reaccionan exactamente de la misma manera que lo hace nuestro cuerpo si se violan sus leyes.
Cuando en nuestros cuerpos ocurre un proceso patológico, por lo general sentimos dolor. Y si ocurre un proceso patológico en nuestra alma, es decir, si en nuestra alma se produce algo que viola lo que está profundamente arraigado en la naturaleza humana, entonces pasa algo más. Tenemos una conciencia culpable. Ahora bien, si la gente no puede dormir, toma píldoras. Si siente dolor, toma otras píldoras. La conciencia culpable se tranquiliza de las múltiples maneras que para tal fin ofrece nuestra cultura. La conciencia culpable, aunque puede ser inconsciente, tiene sin embargo muchos modos de expresarse y dispone de un lenguaje que en algunos casos puede ser tan penoso como el dolor condicionado físicamente. Los médicos y los estudiantes de medicina, dado que se ocupan tanto del dolor físico y los síntomas físicos, deberían prestar especial atención a lo que se ha aprendido en relación con el dolor mental y los síntomas mentales. Por ejemplo, alguien que en su vivir niega completamente lo que Schweitzer ha llamado reverencia por la vida, que es completamente cruel, completamente inhumano, completamente falto de bondad, completamente falto de amor, es una persona que se verá al borde de la insanía. Al seguir siempre igual, teme perder la razón, y hay casos en que ocurre así. Tras otras veces desarrolla una neurosis que lo salva de la insanía. Aún algunos de los peores hombres de esta tierra necesitan conservar la ilusión, y tal vez no sea enteramente la ilusión, de que hay en ellos algo humano y bueno, que si ya no lo pudieran conservar, dejarían de sentirse humanos, lo que por cierto les provocaría la sensación de estar casi locos. No es difícil encontrar algunos ejemplos extraordinarios para ilustrar lo antedicho. El doctor Gustav Hilbert, un psicólogo que entrevistó a Goering y a otros líderes nazis prisioneros durante un año y hasta el último día de sus vidas, ha referido sus experiencias. Cuenta el modo en que un hombre como Goering le rogaba que lo visitara todos los días y le decía: mire, yo no soy tan malo como parece, no soy tan malo como Hitler. Él mató mujeres y niños, yo no, por favor, créame. Sabía que debía morir. El hombre a quien le hablaba era un joven psicólogo norteamericano, cuya opinión sobre él carecía en absoluto de importancia. No se estaba dirigiendo a un auditorio y, sin embargo, una vez desvanecido su poder, no podía soportar la idea de enfrentarse a sí mismo como un ser totalmente inhumano. Un representante del periodismo norteamericano que durante un tiempo vivió en Moscú relata un hecho similar. Alude a un hombre llamado Yagoda, que había sido jefe de la policía secreta antes de que lo mataran los mismos que estaban destinados a la muerte. Yagoda era ciertamente responsable de la muerte y tortura de centenares de miles de personas. Según refiere el periodista, no lejos de Moscú, tenía un orfanato que era en su género uno de los lugares más hermosos del mundo. Los huérfanos eran tratados con libertad, con amor, con toda consideración. Cierto día, Yagoda le dijo a ese periodista: hágame usted un gran favor y escriba un artículo sobre el orfanato que tengo aquí, y procure además que sea publicado en cierta revista de Nueva York. El periodista lo miró sorprendido y el jefe de la policía secreta le explicó: vea, yo tengo un tío en Brooklyn, hermano de mi madre, que lee esa revista. Mi madre piensa que soy el demonio. Si mi tío lee el artículo que usted escribió, le escribirá a mi madre y yo me sentiré mejor. Así lo hizo el periodista y como resultado, Yagoda perdonó muchas vidas y le quedó agradecido hasta el fin de sus días. El problema no era la madre de Yagoda, era su conciencia. No podía soportar la completa inhumanidad de su vida. Un psiquiatra vienés que visitó la Alemania Oriental refiere que sus colegas de allí hablan de un trastorno neurótico al que llaman enfermedad de los funcionarios. Aluden a la enfermedad que toma la forma de un trastorno neurótico en los funcionarios comunistas que han estado en el servicio durante largo tiempo. En cierto momento hay algo que no pueden soportar. En todos los países y todas las culturas podríamos recoger una gran cantidad de material que ilustre el mismo principio, a saber, que uno no puede vivir inhumanamente toda la vida sin sufrir graves reacciones. He citado ejemplos de la Rusia stalinista y la Alemania nazi. Pero ello no implica la ausencia de problemas similares en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, y a través de todo el mundo occidental, nuestro problema no es la crueldad, no es la destrucción, es el aburrimiento. La vida carece de significado. La gente vive, pero siente que no está viva. La vida se escurre como arena. Y una persona que está viva y que consciente o inconscientemente sabe que no lo está, siente repercusiones que a menudo, si ha conservado un resto de sensibilidad y vitalidad, terminan en una neurosis. Y es gente como esa la que actualmente acude a los analistas.
En un nivel consciente se quejan de estar insatisfechos con el matrimonio, con el trabajo o con cualquier otra cosa, pero al preguntárseles qué hay detrás de sus quejas, la respuesta es por lo general que la vida no tiene sentido. Son personas que tienen la sensación de vivir en un mundo que debería excitarlas, interesarlas, ponerlas activas y sin embargo parecen estar muertas y ser inhumanas. Para referirme verdaderamente al problema ético de nuestro tiempo, el problema del hombre moderno, debo comenzar diciendo que si bien las normas éticas de la conducta humana son las mismas para todos los hombres, cada época y cada cultura tienen empero sus problemas particulares y por lo tanto sus designios éticos particulares. No intentaré discutir el problema de los designios éticos de varios periodos, en cambio me ocuparé de los problemas éticos de los siglos XIX y XX. Creo que los problemas éticos principales, los pecados mayores del siglo XIX, pueden ser enumerados de la siguiente manera. Primero, la explotación. Un hombre era alimento de otro. No tiene importancia que esta explotación se refiriera al obrero, al campesino o al negro del Congo o del sur de los Estados Unidos. Un hombre usaba a otro como alimento, no en un sentido estrictamente canibalístico, pues podía comer cosas mejores, sino que se nutría con la energía vital de otro hombre. El segundo problema moral del siglo pasado era el autoritarismo. Los hombres que estaban en el poder creían que en virtud de su posición tenían el derecho de ordenar a otros hombres y restringir sus actos. Era la autoridad del padre sobre sus hijos, tan maravillosamente descrita en el libro de Butler, The Way of All Flesh, la autoridad de los hombres sobre las mujeres, la autoridad de los patronos sobre los obreros y la autoridad de los estados sobre otros territorios, especialmente sobre aquellos cuyos habitantes eran de otro color. El tercer problema era el de la desigualdad. Se consideraba correcto que la gente de este planeta, y aún dentro de una misma nación, viviera bajo circunstancias materiales de total desigualdad, que los sexos no fueran iguales, que las razas no fueran iguales, a pesar del culto hipócrita a la cristiandad, que es en su esencia una religión universal basada sobre el concepto de que todos somos criaturas de Dios. Otro vicio del siglo XIX, especialmente en la clase media, era la mezquindad. La avaricia, el afán de atesorar sentimientos y cosas. Estrechamente vinculado con esta actitud acumulativa había un individualismo egoísta. Mi casa es mi castillo, mi propiedad soy yo. Nos inclinamos a imaginar estos vicios como peculiares del siglo pasado, seguros de haber progresado mucho respecto de nuestros abuelos. Ya no practicamos estos vicios y nos sentimos muy bien. Tal vez sea esa la manera en que cada generación considera sus propios problemas éticos, así como los franceses usaron las ideas de la Primera Guerra Mundial como recurso estratégico en la Segunda Guerra Mundial. Así toda generación libra la batalla con la cuestión moral en términos de la generación precedente. Ve con toda facilidad cuán fácilmente ha superado ciertos vicios, pero sin advertir que la negación de lo que existía anteriormente no es en sí misma un logro, y en una sociedad y cultura cambiantes no reconoce la emergencia de vicios nuevos, pues es feliz al sentir que los viejos han desaparecido. Volvamos a aquellos vicios del siglo pasado y veamos qué ha sido de ellos. Es indudable que ya no nos oprime ninguna autoridad. Los hijos pueden expresarse y hacen lo que les place. Se supone que los obreros pueden hablar claro y manifestar sus sentimientos a los psicólogos, y en la actualidad ningún patrono se atrevería a actuar del modo como lo hacía un patrono de hace 50 años. Pero carecemos de principios, no tenemos el sentido de los valores ni tampoco ninguna norma de valores. Me agradaría introducir aquí un concepto de la distinción que hay entre autoridad irracional y racional. Con la primera significado, una autoridad basada sobre la fuerza, ya sea física o emocional, cuya función es la de explotar a otras personas materialmente, emocionalmente o de cualquier otra manera. La autoridad racional se basa sobre la competencia y su función es la de ayudar a otra persona a cumplir una cierta tarea. Me temo que en la actualidad hay mucha confusión entre estas autoridades. Si un niño dice que 2 más 2 son 5, su madre puede tener la sensación de estar inhibiendo la libertad de expresión del hijo si insiste en que 2 más 2 son 4. Si es una mujer muy sofisticada, hasta puede racionalizar que, de todos modos, los sistemas matemáticos no son absolutos, de modo que en realidad el chico tiene razón. Al recordar el ensayo de Thoreau, Life Without Principles,
escrito hace 100 años, a uno se le hace difícil creer que se trata de un problema del presente siglo. Aparentemente ya era un problema en el siglo XIX. Pero si era cierto en tiempos de Thoreau, cuánto más cierto es hoy. Lo que Thoreau vio con toda sagacidad es que la gente tenía opiniones pero no convicciones, que tenía hechos pero no principios. Este desarrollo ha continuado hasta alcanzar actualmente proporciones pavorosas y asumir también, creo, un papel pavoroso en la educación. La educación progresista fue una reacción al autoritarismo del siglo XIX y por lo tanto significó en ese sentido un logro constructivo. Pero junto con algunos otros rasgos de nuestra cultura se ha deteriorado hasta ser un laissez-faire en el que no se reconoce ningún principio, no se establece ningún valor y no existe ninguna jerarquía. No aludo a una jerarquía de poderes, sino a una de conocimiento y respeto por aquellos que están mejor informados. Nos encontramos hoy con el supuesto dogmático de que la espontaneidad, la originalidad y el individualismo están por fuerza en conflicto con la autoridad racional y un sentido de normas aceptadas. Un correctivo provechoso podría ser el familiarizarse con el arte zen de la arquería, que tiende a combinar actitudes aparentemente contradictorias. En cuanto al segundo vicio, la tacañería o el afán de atesorar, ciertamente ya no nos aflige. Si existiera, podría provocar una catástrofe nacional. Nuestra economía se basa sobre el gastar y a menudo tales cambios morales son naturalmente el resultado de ciertos cambios económicos. Nuestra industria publicitaria nos induce constantemente a gastar, no a guardar o atesorar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nos dedicamos a un consumo incesante por el gusto de consumir. Es algo que todos conocemos, no necesita discusión. Viene bien al caso un dibujo cómico aparecido en un periódico neoyorquino. Dos hombres observan un nuevo modelo de automóvil. Uno de ellos comenta: a ti no te agrada la carrocería con cola de pez y puede ser que a mí tampoco. Pero ¿te imaginas lo que ocurriría con la economía de nuestro país si a nadie le agradaran las colas de pez? Nuestro peligro no es el de no gastar, pero no por eso es menos grave. Somos los consumidores eternos. No hacemos más que recibir, recibir y recibir. Durante 8 horas por día, cualquiera que sea nuestra posición, trabajamos, estamos activos. En nuestros momentos libres estamos, sin embargo, completamente ociosos, con la pasividad de los consumidores. La actitud de consumidor ha rebasado el campo económico para invadir cada vez más la esfera de la vida cotidiana. Consumimos cigarrillos y copetines y libros y televisión. Es como si buscáramos la enorme mamadera capaz de proporcionarnos el nutrimiento total. Eventualmente consumimos píldoras tranquilizadoras. La desigualdad es el tercer vicio que creemos haber superado. No hay duda de que la desigualdad que existía y era permitida en el siglo XIX está desapareciendo. No obstante, lo mucho que resta hacer, un observador objetivo se sentirá impresionado por los progresos que se han hecho para alcanzar la igualdad de razas en los Estados Unidos, especialmente en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos muestran también un progreso considerable en lo referente a la igualdad económica. Pero ¿a dónde nos ha llevado esto? Hemos deformado la noción de igualdad convirtiéndola en la noción de uniformidad. ¿Qué significaba el concepto de igualdad en la gran tradición humanista? Que éramos iguales en el sentido de que todo hombre es un fin en sí mismo y no debe ser un medio para el fin de nadie. La igualdad es la condición por la que nadie debe ser tratado como un medio, sino como un fin en sí mismo, independientemente de la edad, color, sexo. Tal era la definición humanista de la igualdad, que sin duda dio pie al desarrollo de las diferencias. Solo si se nos permite ser diferentes, sin la amenaza de ser tratados como desiguales, solo entonces somos iguales. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos convertido el concepto de igualdad en otro de uniformidad. En realidad, no nos atrevemos a ser diferentes, pues tememos que el hecho de ser diferentes nos cueste el derecho de estar aquí. No hace mucho le pregunté a un joven de poco más de 30 años por qué sentía tanto miedo de dedicar su vida a algo que valiera la pena, por qué no vivía intensamente y con placer. Luego de pensar un momento respondió: ¿sabe usted? Siento verdaderamente temor, porque eso significaría ser tan distinto. Creo que desgraciadamente es algo válido para mucha gente. El concepto de igualdad, con todo el prestigio y toda la dignidad de un gran concepto filosófico y humanista, es hoy deformado y se lo emplea para aludir a uno de los aspectos más degradantes, más inhumanos y más peligrosos de nuestra cultura, la uniformidad, que significa la pérdida de la individualidad. Es algo que se puede notar tal vez en la relación que existe entre los sexos.
En los Estados Unidos, por ejemplo, se verá que los sexos se han igualado hasta el punto de tener casi el mismo signo, perdiéndose la chispa creadora que hace solo de polaridades opuestas. Y si no se deja de existir la polaridad, no puede haber creación, pues en el encuentro de los dos polos es donde puede darse la chispa de la creación. En esta transformación de los vicios del siglo XIX, en estos del siglo XX, que llamamos virtudes, debemos reparar también en la considerable eliminación de la explotación y el individualismo egocéntrico. En ningún otro país del mundo ha desaparecido la explotación hasta el punto en que ha ocurrido en los Estados Unidos. Los economistas aseguran que dentro de un tiempo relativamente corto los resultados serán aún más extraordinarios que ahora. El individualismo egocéntrico difícilmente existe. Nadie quiere estar solo, todos desean estar con alguien y la gente se aterra al pensar en quedarse sola, aunque solo sea un momento. Estos vicios han desaparecido, pero ¿qué los ha reemplazado? El hombre se vive a sí mismo y a los demás como cosas, como meros artículos de consumo. Siente la energía vital como un capital que debe ser invertido para que dé ganancias. Y si obtiene utilidades, se siente triunfante. Creamos máquinas que obran como hombres y producimos hombres que obran como máquinas. El peligro del siglo XIX era que nos convirtiéramos en esclavos. El peligro del siglo XX no es que nos convirtamos en esclavos, sino en robots. Toda nuestra producción material era originariamente un medio para un fin, un medio para alcanzar el fin de una mayor felicidad, tal como todavía lo proclamamos, pero la producción material se ha convertido verdaderamente en un fin en sí misma y en realidad no sabemos qué hacer con ella. Valga un único ejemplo, el deseo de ahorrar tiempo. Cuando disponemos de tiempo ahorrado, nos sentimos preocupados, pues no sabemos qué hacer con él, de modo que nos buscamos entretenimientos y distracciones para pasar el rato. Luego comenzamos otra vez a ahorrarlo. En nuestra cultura, el hombre se siente a sí mismo no como un sujeto activo, no como el centro de su propio mundo, no como el creador de sus propios actos, sino más bien como una cosa impotente. Sus actos y las consecuencias que acarrean se han convertido en sus amos. Piénsese en el símbolo, sino en la horrorosa realidad de la bomba atómica. El hombre adora y reverencia los productos de sus propias manos, los líderes que él mismo ha erigido como si fueran superiores a él antes que haber sido creados por él. Nos creemos cristianos o judíos o cualquier otra cosa que seamos, pero en verdad hemos caído en un estado de idolatría que nadie ha descrito tan bien como los profetas. No ofrecemos sacrificios a Baal o Astarte, pero adoramos cosas, la producción, el éxito. Parecemos ignorar cándidamente nuestra idolatría y nos creemos sinceros cuando hablamos de Dios. Hay quienes intentan incluso combinar religión y materialismo con el fin de que la religión se convierta en un método de hágalo usted mismo, para lograr mayores éxitos sin la ayuda de un psiquiatra. Las cosas se han convertido, por cierto, en objetos de importancia fundamental. ¿Y cuál es el resultado? Que el hombre se siente vacío, desdichado, aburrido. Cuando se menciona el aburrimiento, todos creen, naturalmente, que no es agradable sentirse aburrido, pero no lo consideran un asunto importante. Estoy convencido de que el aburrimiento es una de las torturas más grandes. Para imaginarme el infierno, pensaría en un lugar donde uno está continuamente aburrido. La gente hace en realidad esfuerzos frenéticos para evitar el aburrimiento, huyendo hacia esto, aquello o lo de más allá, pues el aburrimiento le resulta insoportable. Si uno tiene su neurosis y su analista, el aburrimiento se hace más llevadero, aun cuando uno sienta angustia y tenga síntomas compulsivos. Al menos es algo interesante. Creo que uno de los motivos de sentir y tener tales cosas es escapar al aburrimiento. Soy de la opinión que al decir el hombre no es una cosa, expresamos el punto central del problema ético del hombre moderno. El hombre no es una cosa y se le hace daño si se intenta transformarlo en cosa. O como dijo Simone Weil, el poder es la capacidad de transformar un hombre en una cosa, pues uno transforma a un ser vivo en un cadáver. Un cadáver es una cosa. No así el hombre. El poder último, el poder de destruir, es precisamente el poder último de transformar la vida en una cosa. Un hombre no puede ser desarmado y luego armado nuevamente. Una cosa sí. Una cosa es predecible, el hombre no. Una cosa no puede crear, el hombre puede. Una cosa no tiene sí mismo, el hombre lo tiene. El hombre tiene la capacidad de decir la palabra más peculiar y difícil de nuestro lenguaje, la palabra yo. He sabido que los niños tardan bastante en aprender el vocablo yo, pero después todos decimos sin vacilar yo pienso, yo siento, yo hago.
Y si examinamos lo que expresamos verdaderamente, la realidad de la afirmación, veremos que no es exacto. Mucho más correcto sería decir, hay algo dentro de mí que piensa o que siente. Si en lugar de preguntarle a una persona cómo está, uno le pregunta quién es, será grande su sorpresa. ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Primero su nombre, pero el nombre no tiene nada que ver con la persona. Luego agregaría, soy médico, soy un hombre casado, soy padre de 2 hijos. Trátese de características que también pueden ser atribuidas a un automóvil. Es un coche de 4 puertas, pintado de color rojo, y así sucesivamente. El automóvil no puede decir yo. Lo que una persona ofrece como descripción de sí misma es en realidad una lista de las cualidades de un objeto. Pregúntesele a alguien o a uno mismo, ¿quién es usted? ¿Quién es ese yo? ¿Qué significado tiene decir yo siento? ¿Sentimos verdaderamente o hay dentro de nosotros algo que siente? ¿Nos sentimos realmente el centro de nuestro mundo, no un mundo egocéntrico, sino en el sentido de ser original, con lo que significa que nuestros pensamientos y sentimientos se originan en nosotros? Si nos sentamos durante 15 o 20 minutos en la tranquilidad de la mañana, intentando no pensar en nada, sino solo vaciar la mente, veremos qué difícil es estar a solas con nosotros mismos y tener la sensación de este soy yo. Deseo mencionar aquí un punto más relacionado con la diferencia que existe entre conocer cosas y conocer al hombre. Puedo estudiar un cadáver o estudiar un órgano y es una cosa. Puedo usar mi intelecto y, por supuesto, también mis ojos, como asimismo mis máquinas y aparatos, para proceder al estudio de esa cosa. Pero si deseo conocer a un hombre, no puedo estudiarlo de este modo. Puedo intentarlo naturalmente y luego escribiré algo sobre la frecuencia de tal o cual conducta y sobre la proporción de tal o cual característica. Gran parte de la ciencia de la psicología se relaciona con ello, pero de este modo trato al hombre como una cosa. Sin embargo, el hombre al que se dedican psiquiatras y psicoanalistas y aquel que tendría que preocuparnos a todos comprende a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Es el de comprender a un ser humano que no es una cosa, y el proceso de esta comprensión no puede ser efectuado apelando al mismo método con el que se alcanza el conocimiento en las ciencias naturales. El conocimiento del hombre es posible solo en el proceso de relacionarnos con él. Solo si me relaciono con el hombre a quien deseo conocer, solo en el proceso de relacionarnos con otro ser humano, podremos saber verdaderamente algo el uno del otro. El conocimiento esencial acerca de otro ser humano no puede ser expresado con pensamientos o palabras, así como no podemos explicarle a alguien qué gusto tiene el vino del Rin. La explicación podría durar 100 años y jamás llegaríamos a explicar qué gusto tiene ese vino. Solo bebiéndolo se lo podrá conocer. Y tampoco podemos agotar nunca la descripción de una personalidad, de un ser humano en su plena individualidad. Pero sí la podemos conocer en un acto de empatía, en un acto de experiencia total, en un acto de amor. Creo que estas son las limitaciones de la psicología científica, en la medida en que tiende a la plena comprensión de los fenómenos humanos en términos de ideas o palabras. Es vital para el psiquiatra y para el psicoanalista saber que solo con esta actitud de relación podrá comprender a alguien. Y creo que es algo importante para el médico general también. Por lo tanto, es necesario que al paciente se lo vea como un ser humano y no solo como esa enfermedad. Un médico se ejercita en la actitud científica, en la que observa, así como se observa en las ciencias naturales. Pero si desea comprender a su paciente y no tratarlo como una cosa, debe sin embargo aprender otra actitud que es propia de la ciencia del hombre, la de relacionarse con los demás como un ser humano con otro, con cabal concentración y profunda sinceridad. De lo contrario, todos los eslogans acerca de ver al paciente como una persona no serán más que palabras vacías. ¿Cuáles son entonces las demandas éticas de nuestros tiempos? En primer lugar, superar esa cosidad o, para emplear una expresión técnica, esa reificación del hombre. Superar el concepto de cosa referido a nosotros mismos y a los demás. Superar nuestra indiferencia, nuestra alienación de otros, de la naturaleza, de nosotros mismos. Segundo, alcanzar otra vez un nuevo sentido de yoidad, de ser propio, de una experiencia del yo soy, antes que sucumbir al sentimiento de autómata en el que tenemos la ilusión de que yo pienso lo que pienso.
cuando en realidad yo no pienso para nada y soy como alguien que pone un disco fonográfico y cree que es él quien ejecuta la música del disco. Otra meta podría ser formulada como la de llegar a ser creador. ¿Qué es creatividad? Podría significar la aptitud para crear pinturas, novelas, cuadros, obras de arte, ideas. Es por supuesto cuestión de aprendizaje y de medio circundante, y se me ocurre también de genes. Pero hay otra capacidad creadora que es una actitud, una condición que respalda a toda creatividad según el primer sentido. En tanto que la primera clase de creación es la aptitud de transmitir las experiencias creadoras en el plano material, en la creación de algo que puede ser expresado en una tela o de cualquier otra manera. La creación, en el segundo sentido, se refiere a una actitud que puede ser definida sencillamente como la de percatarse y responder. Suena como algo muy simple y sospecho que muchos dirán, naturalmente, estoy dispuesto a responder. Percatarse significa percatarse verdaderamente, percatarse de lo que una persona es realmente, percatarse que una rosa es una rosa, como dijo Gertrude Stein, percatarse de un árbol y no percatarse del árbol como algo que encaja en el concepto verbal de árbol, que es la forma como la mayor parte de nosotros nos percatamos de las cosas. Daré un ejemplo. Cierta vez una mujer a la que yo analizaba llegó a la sesión sumamente entusiasmada. Me dijo que había estado pelando arvejas en la cocina y agregó: créame, por primera vez en mi vida experimenté que las arvejas ruedan. Bueno, todos sabemos que las arvejas ruedan si se encuentran sobre una superficie adecuada. Todos sabemos que una pelota o cualquier objeto redondo rueda. Pero ¿qué sabemos realmente? Sabemos en nuestras mentes que un objeto redondo puesto sobre una superficie apropiada rueda. Vemos el fenómeno y afirmamos que los hechos se corresponden con lo que sabemos. Pero eso es sumamente diferente de la experiencia creadora de ver realmente el movimiento. Es lo que hacen los niños, de allí que puedan jugar con una pelota sin cansarse jamás, porque todavía no están aburridos, porque todavía no piensan en ello, sino que lo ven, y es una experiencia tan maravillosa que la pueden ver 1.000 veces. Esta aptitud para percatarse de la realidad de una persona, de un árbol, de cualquier cosa y responder a tal realidad es la esencia de la creatividad. Creo que uno de los problemas éticos de nuestro tiempo es el de educar a hombres y mujeres y a nosotros mismos para percatarnos y responder. Otro aspecto de esto es la capacidad de ver. Ver al hombre en el acto de relacionarse, en lugar de verlo como un objeto. Para expresarlo de otro modo, debemos echar las bases de una nueva ciencia del hombre en la que el hombre sea comprendido no solo con el método de la ciencia natural, que es apropiado también en muchos campos de la antropología y la psicología, sino también en el acto de amor, en el acto de empatía, en el acto de verlo de hombre a hombre. Más importante que todas estas finalidades es la necesidad de poner de nuevo las riendas en manos del hombre, de volver a convertir los medios en medios y los fines en fines, y de reconocer que nuestros logros en el mundo del intelecto y la producción material solo tendrán sentido si son medios para alcanzar un fin, el nacimiento pleno del hombre en cuanto se torne plenamente él mismo, plenamente humano. Por supuesto, puede decirse fácilmente que los médicos son parte de esta cultura y sociedad y padecen los mismos defectos y los mismos problemas que cualquier otra persona. Sin embargo, debido a la naturaleza de su trabajo, deben relacionarse con sus pacientes. Además del método de la ciencia natural, deben aprender también aquel de la ciencia del hombre. Es un hecho extraño que los médicos sean diferentes. La profesión médica es un anacronismo en lo referente a su método de trabajo. Aludo a la diferencia que existe entre la producción artesanal y la producción industrial. En la producción artesanal, tal como se daba en la Edad Media, un hombre hacía él solo todo su trabajo. Puede que haya tenido un asistente, un aprendiz o alguien que le ayudara, que barría el suelo o cepillaba la madera, pero la parte esencial la hacía él. En la producción industrial moderna ocurre lo contrario. Tenemos el principio de un alto grado de división del trabajo. Nadie hace el producto completo. Los dirigentes organizan el todo, pero no lo hacen. Y los que hacen el trabajo específico nunca ven el todo. Tal es el método de la producción industrial. El método de trabajo del médico sigue siendo el de artesano. Puede contar con unos pocos asistentes, disponer de este o aquel aparato, pero excepto unos pocos que intentan introducir los métodos industriales en la práctica de la medicina, la mayoría de los médicos actúan aún como artesanos. Son los que ven al paciente y asumen la responsabilidad. Existe además otra diferencia.
Salvo ellos, en la actualidad todo el mundo declara que trabaja porque quiere ganar dinero. Entiendo que los médicos proclaman todavía que el lucro no es la razón principal de su trabajo, que cumplen su tarea en interés del paciente y que ganar dinero es solo incidental. El artesano medieval tenía la misma actitud. Naturalmente, podía ganar dinero. Pero trabajaba por amor a su trabajo y muchas veces habría preferido una paga menor antes que un trabajo más aburrido. La profesión médica se muestra otra vez anacrónica, tal vez en este sentido menos realista que en el caso de su modo de trabajo. Ahora bien, esto puede tener dos consecuencias. Se puede prestar a la hipocresía de proclamar ideas que son tradicionales sin sentir una verdadera fidelidad hacia ellas. Pero existe también la probabilidad de que los médicos, justamente porque su modo de trabajo no está aún tan despersonalizado, ya que siguen trabajando en el sentido artesanal, tengan mayores posibilidades de que los hombres de cualquier otra profesión. Estas posibilidades existen en la medida en que reconocen su oportunidad de ayudar a guiarnos hacia una nueva senda de humanismo, hacia una nueva actitud de comprender a los hombres, lo que extraña la comprensión, tanto por parte del médico como del paciente, de que el hombre no es una cosa.